Muy buenas noches, que Dios bendiga a cada uno de los que han de acompañarnos hoy en esta noche. El tema que vamos a compartir es sobre el bautismo, si Jesús mandó a bautizar niños o no. Veremos a la luz de la Escritura, ya que hemos tocado este tema anteriormente, viendo los pasajes bíblicos que cita la Iglesia Católica, tanto como los predicadores y tanto como Luis Toro, los pasajes que cita, ya vimos que son textos malinterpretados con tal que se encaje a la enseñanza del bautismo de niño. Hoy esta noche veremos como segunda parte si Jesús mandó bautizar niños o no. Veremos algunos pasajes, evidencias bíblicas que nos muestra que en el tiempo apostólico ninguno de las iglesias de aquella época bautizaban niños. Los apóstoles, los ancianos o los obispos o diáconos, ninguno de ellos recibieron esa enseñanza. Ninguno de ellos practicaba el bautismo de niños. Lo contrario, lo que se ve en la Escritura es que los apóstoles, tan solo como el apóstol Pablo, lo que nos da testimonio a la luz de la Escritura, que él bautizaba personas adultas. Y lo que enseña la Escritura es eso, ¿no? Que el bautismo infantil, el bautismo de infante, no se ve en ninguna parte en las Escrituras. Hoy esta noche veremos como segunda parte si Jesús mandó bautizar niños, sí o no. Así que la enseñanza católica romana, sobre el bautismo, más bien nosotros decimos que es bautismo católica romana, el bautismo de niño, porque no se ve ninguna parte en la Biblia. Así que no puede ser enseñanza de Cristo, no puede ser una enseñanza bíblica, sino que es el bautismo de la católica, de la Iglesia Católica Romana. Ese bautismo de niño no nace de la Escritura, no nace en la enseñanza de Jesús, por lo que se ve en la Escritura. Así que la enseñanza católica es el bautismo salva. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el bautismo salva. Es decir, el niño, el infante, cuando es bautizado, está obteniendo la salvación. Porque para ellos el bautismo salva, el bautismo limpia el pecado original, y en el bautismo recibe el Espíritu Santo y hace ser hijo de Dios, y al mismo tiempo recibe el discipulado a través del bautismo. Así es la interpretación de la Iglesia Católica Romana. Y así mucha gente han creído que a través del bautismo recibe el discipulado que Jesús mandó en Mateo 28, versículo 19. Vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entendamos que ser discípulo no es a través del bautismo. Ser discípulo es ser seguidor de Cristo. Primeramente es creer para ser un seguidor de Cristo. No puedes ser seguidor de Cristo sin creer. Entonces aquí entendemos que el bautismo de niño no aplica en esa parte. Así que el bautismo de niño para la Iglesia Católica, el bautismo salva. El infante es salvo a través del bautismo, es limpiado su pecado original y recibe el Espíritu Santo, es hecho hijo de Dios, pero también recibe el discipulado y recibe el Espíritu Santo, como decimos, ¿no? Y los pasajes que utilizan a su favor, ya lo vimos algunos y veremos algunos pasajes más que utilizan a su favor, pero malinterpretando los pasajes como siempre, malinterpretando los textos, insertando sus ideas en el texto. Y la otra parte también, la circuncisión no se puede comparar con el bautismo de niño. No se puede comparar, porque también es un buen argumento para la Iglesia Católica Romana para sostener el bautismo de niño. Es decir, el pueblo de Israel se le fue dado un pacto, se le fue dado una ley. La ley era que se circuncidara a toda persona. Eso era el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica Romana, toma estos pasajes y lo que hacen es comparan. En la ley, el pueblo de Israel era circuncidado los varones. Y en el nuevo pacto, según el pacto o la señal de Dios que tiene la iglesia, la señal es el bautismo. Así como Israel tenía una señal, la señal era la circuncisión. Y hoy la señal del nuevo pacto es el bautismo, según la interpretación de la Iglesia Católica Romana. Pero la circuncisión no puede compararse con el bautismo. No se puede comparar con el bautismo de niños. La circuncisión en aquellas épocas era solo a varones. Y el bautismo de hoy, el bautismo que Jesús mandó, aplica para todos, aplica para mujeres y hombres. Por lo tanto, la circuncisión no se puede reducir al bautismo, no se puede comparar al bautismo de niño, porque la circuncisión fue específicamente para varones. Y esa ley le fue dado exclusivamente a Israel, a nadie más, solo Israel en la ley. Por lo tanto, no se reduce en el bautismo de niño. Es una mala argumentación
Y esta argumentación es tan débil que no sostiene la enseñanza del bautismo de infante. Así que la circuncisión no se puede comparar con el bautismo de niño. Es algo que no concuerda con las escrituras. Más bien creo que el origen del bautismo no es de la circuncisión, sino que el bautismo de Juan, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 10, en aquel tiempo las personas eran lavadas, se bañaban con agua como símbolo de limpieza. En Éxodo 19, versículo 10 se muestra cómo el pueblo era santificado lavando sus vestiduras. Por lo tanto, el bautismo no se reduce más bien la circuncisión no se reduce al bautismo. No nace el bautismo en la circuncisión de Israel. Es una mala interpretación de los textos. Hay que ser honesto en esta parte, ¿no? Yo creo que toda persona que es honesta, que quiere estudiar la escritura, es difícil que se equivoque. Es difícil que se equivoque una persona. Así que en aquel tiempo, las personas eran lavados, las personas eran limpiados sus pecados, su suciedad, como un símbolo, ¿no? Lo que dice en Éxodo 19, versículo 10. Por ejemplo, el lavamiento era un símbolo de purificación. Éxodo 40, versículo 12 también, lo que se ve es que las personas eran lavados con agua, eran purificados. Por lo tanto, el bautismo no nace de la circuncisión. El bautismo nace en esto, nace en el lavamiento como símbolo de purificación. Vamos a ver un poquito sobre el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Nuestra transmisión le que hicimos anteriormente, mirábamos los pasajes que utiliza Luis Toro. Luis Toro es el maestro del engaño a las personas que no le envidian, a las personas que solamente les gusta oír, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? No se trata de ser religioso, no se trata de defender una postura, no se trata de defender mi religión. Se trata de tu salvación, se trata de lo que tú crees. Hay que saber dónde estamos parados. No se trata de que nos engañen, que impongan una enseñanza y asustarnos. Porque es lo que hizo la Iglesia Católica Romana en aquellas épocas, en tiempo de la conquista. Imponían, hacían creer a fuerza, así como en aquel tiempo. Y hoy en día somos libres, somos personas pensantes que piensan, que analizan, estudian, indagan, investigan para poder saber esta creencia es o no es correcta. No se trata de creer a la primera, no se trata de creer a ciegas una religión sin importar quién sea, ya sean evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos, eso no importa. Se trata de tu salvación, se trata de ti, porque lamentablemente muchas personas no le interesa la salvación de las personas, le interesa de lo que cae en sus bolsillos. Es lo que le interesa a mucha gente, tanto como pastores, también pastores ladrones, es lo que hay. Le interesa la gente, le interesa tener multitudes, le interesa dominar, le interesa el dinero. Y precisamente la Iglesia Católica Romana es lo que hizo en aquellos tiempos. Vendían la salvación. Imagínate que ellos vendían la salvación a través de la indulgencia hasta el día de hoy. Imponían el diezmo. El que no diezmara en aquel tiempo era excomulgado. Era excomulgado de la Iglesia Católica Romana. ¿Te das cuenta qué tanto daño hizo la Iglesia en aquellas épocas? Lamentablemente mucha gente no le importa saber qué fue lo que pasó y lo que está sucediendo dentro de la Iglesia. No les interesa. Mucha gente prefiere quedarse callado con tal de no meterse en problema. Pero recuerda, se trata de ti, se trata de tu salvación, porque muchos pastores no le interesa la salvación de los otros. Muchos sacerdotes como el Papa no le interesa tu salvación. Lo que le interesa es el poder, lo económico, es lo que le interesa a estas personas, los líderes religiosos. No le interesa tu salvación. Cuando el sacerdote llega en tu casa a visitarte, a enseñarte, a abrir la Biblia y a enseñarte. ¿Cuándo ha llegado a tu casa un sacerdote? ¿Cuándo ha llegado el Papa en Querétaro, en México, darse tiempo gratuitamente? Cuando llega el Papa es para robar, es para llevar dinero. ¿Cuánto cobra el Papa? Cuando llega en la basílica, como años anteriores, cuando llegaba a la basílica, cobraba cantidades de dinero para sentar a la primera fila, a la primera silla para estar enfrente del Papa. ¿Cuánto dinero cobraba? Y la pregunta es, si este hombre es el sucesor de Pedro, es el primer Papa, el apóstol Pedro cobraba como cobra el Papa. Los sacerdotes, ¿cuánto cobran por el bautismo, confirmación? ¿Cuánto cobra el casamiento, las quinceañeras, las misas? ¿Cuánto cobra un sacerdote? Y la pregunta es, ¿los apóstoles cobraban?
¿Jesús cobraba por sanar y por predicar? Claro que no. Nos han estado engañando por muchos años. Y claro que hay pastores ladrones, hay pastores mentirosos. Esos no son pastores, esos son ladrones los que roban a su feligrese. Pero ¿qué pasa con la Iglesia Católica Romana? ¿Qué pasa con sus enseñanzas? ¿Por qué creemos a ciega? ¿Por qué le creemos a lo que nos enseñaron a nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Por qué nos quedamos con eso? ¿Y por qué pensamos, por qué creemos nosotros que nos dijeron la verdad? ¿Por qué nunca vamos, investigamos? ¿Por qué nunca abrimos la Biblia para poder saber lo que nos inculcaron es o no es correcto? Y lo que hacemos, lo que mucha gente hace es, yo prefiero quedarme así con mi religión. Católico nací, católico moriré. Y no te das cuenta que algún día te presentarás delante de Dios y te preguntará lo que creíste, lo que hiciste en este mundo, ¿dónde lo sacaste? Imagínate Dios, imagínate el Señor, te vas a encontrar delante de Él, te va a preguntar, hijo mío, ¿en qué parte de mi palabra dije que bautizaras niño? ¿En qué parte, en dónde enseñé, dónde mandé, cuándo mandé, a quién le mandé que enseñara el bautismo de niño? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Le dirás, mis abuelos me inculcaron, mis padres así dijeron, la iglesia, el párroco, el sacerdote, el monaguillo. ¿Sabes? Dios te va a pedir cuenta a ti, porque todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que creemos. No podemos echarle la culpa tanto a una persona. Y claro, los maestros serán juzgados duramente, como dice la carta de Santiago. Cuidado, maestro, los maestros católicos, los maestros evangélicos, tengan cuidado lo que están enseñando, porque la Escritura dice que su juicio será más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque conocen algo y están enseñando. Tengan cuidado, porque puede ser que estés guiando a mucha gente a condenación. Y es por eso que este tema es importante, de hablar del bautismo. ¿Por qué es importante esto? Y mucha gente se enoja con nosotros y dice, es que ustedes atacan a la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Exactamente, atacamos las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. No atacamos a las personas, no ofendemos a los feligreses. Porque los feligreses, muchos de ellos no tienen tanto la culpa. Pero no quiere decir que son inocentes. No quiere decir porque no tienen la culpa, no quiere decir que van a llegar ante Dios con inocencia. Serán juzgados también. Se le pedirán a cuenta a Dios. Pero la enseñanza que da los sacerdotes, los apologistas, el magisterio, el papa, la iglesia, las autoridades de la Iglesia Católica llegarán ante Dios algún día y le van a pedir a cuenta por tantas almas que han engañado. Luis Toro se jacta y se burla. Dice, los protestantes no tienen sabiduría. Pues deja decirle, como siempre he dicho, deja decirle que los 7 libros apócrifos que están en la Biblia Católica Romana, muchos feligreses no lo han leído. Lean Sabiduría capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 13. Habla en contra de las imágenes, de las estatuas que cargan las personas. Dios en su palabra ha dicho, desde Sabiduría dice que Dios está en contra de estos tipos de práctica, pero eso nunca lo van a citar un católico romano, porque no le conviene. Así que el tema que vamos a continuar hablando es sobre el bautismo. ¿Por qué tienes que creer el bautismo de niño? ¿Qué ganas con creerlo? ¿Qué beneficio tiene en tu alma y al niño? ¿Qué le beneficias? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Porque los católicos, lamentablemente, mucha gente, amigos y familiares católicos, prefieren quedar callados, prefieren no meterse en problema, porque no saben a dónde ir. ¿Sabes? La respuesta es tan sencilla. Ve a la palabra primeramente, ve a la Escritura, lee la Biblia, porque si no lees Biblia, ¿sabes? Eres presa fácil de cualquier religión. Eres presa fácil de ser engañado cualquier persona si no estudias la Biblia Latinoamérica, Biblia católica o Biblia evangélica, cualquiera que sea. Necesitas estudiar para poder saber si lo que te enseña o lo que te han enseñado, lo que practicas es o no es correcto, ofende o no ofende a Dios, es o no es malo eso. Porque muchas personas dirán, ¿pero qué tiene de malo que se bautice un niño? ¿Qué tiene de malo? La pregunta ¿es mandato de Dios? No, pero ¿qué tiene de malo? Claro que tiene de malo, porque estás poniendo tu confianza, tu esperanza en algo que es superstición.
Porque la Iglesia Católica Romana enseña que la salvación está en el bautismo de niño. Es decir, una persona ya es salvo, un católico ya es salvo, ya es hijo de Dios, va al cielo y tiene el Espíritu Santo al creer el bautismo de niño. Y la pregunta es, ¿dónde enseñó eso Jesús? ¿En qué parte de la Escritura Jesús mandó a bautizar para ser salvo? ¿En qué parte de la Escritura enseñó que los niños deben ser bautizados? ¿En qué parte de la Escritura? ¿Te das cuenta que estás creyendo algo que la Biblia no dice? Estás poniendo tu confianza, tu esperanza en algo, en una práctica religiosa que en ninguna parte de la Escritura lo vas a encontrar. Ni en el primer siglo. Ni en el primer siglo lo vas a ver. Hasta en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, se practicó el bautismo de niño por la Iglesia Católica Romana. No por la primera iglesia cristiana en tiempos apostólicos, en el año 50, en el año 30, año 50, en el año 100. Solo la Iglesia Católica Romana le da mucha fuerza a estas cosas. Así que otra vez, ¿por qué estás obligado de creer algo? ¿Por qué no investigas por tu propia cuenta? ¿Por qué tienes que creer a la religión católica romana? ¿No conoces la historia? Es tan sencillo hoy en día de investigar y saber cuál es el origen de estas cosas. Es tan sencillo saber que los padrecitos no van a decir la verdad. Ellos lo saben, ellos conocen Biblia, ellos no son ignorantes, ellos saben que tenemos razón, ellos saben que el bautismo de niño no es aplicable, no es bíblico y muchas prácticas más. Ellos lo saben, pero no lo van a decir porque ese es su oficio, esa es una carrera para ellos, es un trabajo y no más que ellos dicen que fuimos llamados por Dios y para servir a Dios. No están sirviendo a Dios, porque una persona que sirve a Dios no se sirve a sí mismo. Sirve y agrada a Dios conforme a su voluntad. Vamos a ver, por ejemplo, este tema del bautismo. ¿El bautismo salva? Según la Iglesia Católica Romana, sí. ¿Cómo lo puede probar esto a la luz de la Escritura? ¿Cuál es el pasaje que va a utilizar? Nuestra transmisión que hicimos anteriormente, vimos el pasaje que utiliza Luis Toro, Gálatas 3:27, que no tiene nada que ver con el bautismo de niño. Colosenses 1:12 no tiene nada que ver con el bautismo de niño. Segunda, el libro de los Hechos 2:38 y 39 no habla del bautismo de niño. Marcos 1 y Lucas 3, donde habla del bautismo de Juan, no habla del bautismo de niño. No puedes encontrar ningún pasaje, ningún pasaje existe en la Biblia donde enseñe que los niños eran o que deben ser bautizados. Los pasajes que utilizan ellos, cuando dice que toda la familia fueron bautizados, se le olvida una regla. La regla de Jesús es hacer discípulo. Y hacer discípulo no consiste en el bautismo. Hacer discípulo es que crea la persona para poder ser discípulo. Y lo otro, se le olvida que el libro de Marcos, muchos piensan que el libro de Marcos, el capítulo 6, muchos creen que es agregado. Pero en Marcos dice, el que creyere. Lucas 24, que se predicase el evangelio. Y el apóstol Pedro aplicó exactamente lo que mandó Jesús. El primer papa, como dice la Iglesia Católica, el primer papa lo aplicó. Pedro dijo, arrepiéntense y bautícese. Y hoy vamos a ver un poquito de la historia en aquellas épocas. ¿Qué pensaron los primeros cristianos en aquellas épocas? ¿El bautismo era para infantes o el bautismo era para aquellos que eran demandados arrepentimiento? Vamos a ver la numeral 1282, el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. El bautismo es mandado por Jesús. Jesús mandó bautizar niño, ya que este hombre y muchos predicadores o apologistas católicos han hecho creer que el bautismo de niño es mandado por Jesús, que el bautismo aplica para todos, según el entendimiento de este personaje, y lamentablemente mucha gente prefiere creer a ciegas y no darse la oportunidad de investigar por su propia cuenta. La numeral 1282 dice, desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. El catecismo de la Iglesia Católica Romana dice que los niños son bautizados en la fe de ¿quién? En la fe de la Iglesia. Y la pregunta es, ¿quién
carajos enseñó esto? ¿Quién enseñó esto? ¿Pedro? ¿Santiago? ¿Juan? ¿Pedro? ¿Quién enseñó esto? Dice que los niños son bautizados en la fe de la iglesia. Es decir, Dios ya no te pide fe, sino por la fe de la iglesia. Iglesia, mucha gente entiende que iglesia se refiere al papa, se refiere al sacerdote, a Roma. Iglesia son personas. Son personas que han sido salvados por la gracia de Dios. Viene la palabra eclesia, llamados fuera. Así que el catecismo aquí dice que los niños son bautizados en la fe de la iglesia y es una entrada a la vida cristiana, acceso a la verdadera libertad, según el catecismo de la numeral 1282. Vamos a ver otro. Por ejemplo, la 1255. El catecismo de la 1255 dice: para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Así que los padres también se meten acá en el bautismo de los niños. También son responsables. Dice, ese es también el papel del padrino o de la madrina. Aquí hay responsables de la vida cristiana del niño que es bautizado, ¿no? O sea, del huerquillo. Dice, ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos de ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en el camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Entonces, aquí en la numeral 1255, lo que está diciendo que es importante la ayuda de los padrinos, tanto como los padres, ¿no? Los padres deben ayudar al niño, al ahijado, no solamente hacerle fiestecita, sino que también son responsables de llevarle a la vida cristiana, de enseñarle los caminos del Señor. Pero es una realidad, ¿no? Los padrinos se le olvida, ¿no? Crece el chamaquillo y anda haciendo travesura y quizás anda robando, maldiciendo, emborrachándose en su adolescencia, en su juventud, anda haciendo cosas malas, pero es bautizado, es decir, ya es salvo. Ya es salvo y ya tiene el Espíritu Santo, tiene el don de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene la justificación. Es decir, porque fue bautizado de niño, ya puede entrar al reino de los cielos, según la interpretación de la Iglesia Católica Romana. Y los padrinos también deben ser responsables de ayudar, pero los padrinos deben ser creyentes sólidos. Creyentes verdaderos. Pues muchos padrinos ni siquiera conocen la palabra de Dios, ¿no? Muchos padrinos no se paran en la iglesia, solamente en la fiesta. ¿Te das cuenta que es difícil que cumplan esto? Pero es lo que demanda el catecismo. Pero aún esto no es bíblico. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que los padrinos tienen un papel importante en el niño bautizado. Dice la numeral 1263. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, dice, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. Es decir, lo que está enseñando el catecismo, que el niño que es bautizado se le perdona el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Según la Iglesia Católica Romana, el pecado de Eva, el pecado de Adán que cometían los primeros padres allá en el huerto de Edén. Es decir, el pecado fue transmitido y así sucesivamente. Un niño cuando nace con pecado, nace manchado su alma, según lo que enseña el catecismo. Pero la Escritura no enseña eso. No enseña ninguna parte de la Escritura que el alma que nace manchado con pecado. En ninguna parte. No somos responsables de lo que hizo Adán. Una cosa es que el pecado heredamos la muerte, que es la consecuencia, porque es lo que dijo Dios: de cierto morirás. Pero ninguna parte enseña que el pecado de Adán iba a ser transmitido hacia sus hijos y así sucesivamente, sino que es la muerte física, y por eso todos morimos, todos vamos a morir algún día. Pero el pecado no lo heredamos, como enseña la Iglesia Católica Romana. En ninguna parte enseña eso. De hecho, en el libro de Ezequiel, en Deuteronomio, dice también que el pecado de los hijos no lleva al padre, ni el padre a los hijos. Cada quien pagará por su propio pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios. En 1 Juan 3:1, 1 Juan 3:4 también dice: el pecado es quebrantar un mandamiento. Pecado es quebrantar un mandamiento. El que peque, el alma que pecare, esa morirá. No está diciendo la Escritura que el pecado de Adán, el pecado de los padres lleva a los hijos. Ninguna parte. Lo que sí enseña es la muerte le pasó a todos. Y luego dice allá en Romanos 5:12, por cuantos todos pecaron.
por cuantos todos pecaron. Pero el catecismo dice que el pecado original son perdonados los pecados, el pecado original del niño. Imagínate, un chamaquillo nace, ya nace con pecado, y si muere con pecado, ¿a dónde va? Según el catecismo, ahorita vamos a ver más adelante tiene salida también. Pero no hay ninguna parte que pruebe esto. Bueno, pero es lo que dice la numeral 1263. Dice el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, dice este numeral, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. Un niño que ha nacido, porque supuestamente la enseñanza católica es el bautismo es un nacimiento nuevo. Porque Luis Toro es lo que dice. Luis Toro cita Gálatas 3:27. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pero el Gálatas no está hablando de niños. Gálatas está hablando de personas que han creído. Y el catecismo lo que está diciendo, que todas las personas, los niños que han sido bautizados, han sido regenerados. No permanece nada que les impida entrar al reino de Dios. Es decir, pueden entrar al cielo. No hay forma de que pierdan su salvación. Ni el pecado de Adán le impide, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. No hay nada que le impida de entrar al cielo porque ya fue bautizado. Es decir, el bautismo es una entrada al cielo. El bautismo es una entrada al cielo. Ya no ocupa arrepentimiento, ya no ocupa creer. Tan solo que el niño es bautizado puede entrar al reino de los cielos. Pero seguramente no, dirá un católico. ¿Y el purgatorio? Bueno, el purgatorio tiene que pasarla, ¿no? Para purificarse y así entrar santos en el cielo. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Pero el bautismo salva. El bautismo te lleva directo al cielo. Es decir, la seguridad de salvación es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo dice en los pecados, no hay nada del pecado en la persona. ¿Por qué? No hay nada que le impida entrar al reino de los cielos, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave que es la separación de Dios. Es decir, cuando un niño es bautizado va derecho al cielo, según el entendimiento de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver también la numeral 1213. La 12:13 dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso de otro sacramento. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, hecho participantes de su misión. Luego dice enseguida que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Esto se basa en los pasajes del Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan no habla del bautismo de niño. No está hablando del bautismo de niño. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana enseña que el bautismo lleva a ser salvo, pero también dice el bautismo somos librados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Mientras que un niño no es bautizado, no puede ser hijo de Dios. Y es incorporado a la iglesia de Dios. Por lo tanto, esto es lo que hace el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Pero en ninguna parte de la Escritura Jesús enseñó esto. Este es el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Doctrina católica romana. El bautismo salva. Doctrina católica romana. El bautismo te lleva a ser discípulo. Doctrina de la Iglesia Católica Romana. El bautismo te limpia tu pecado original. Doctrina católica romana. En el bautismo se recibe el Espíritu Santo, según la Iglesia Católica Romana. Así que esa es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver, ya para ir cerrando esto del catecismo, la numeral 1250. Dice la numeral 1250 de la Iglesia Católica Romana, puesto que nace con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Una cosa que nosotros somos fáciles de hacer el mal. Nunca buscamos a Dios, lo que dice la carta de los Romanos. El hombre no busca a Dios, es inclinado su corazón hacia el mal. Pero la Escritura no enseña que nace con pecado.
Pero el catecismo dice, puesto que nace con una naturaleza caída y manchada por el pecado original. Es decir, los niños nacen ya, todos nacimos, venimos de este mundo manchado con el pecado original, según el catecismo. ¿Cómo lo puede comprobar esto a la luz de la Escritura? ¿Cuál es el pasaje que pueden utilizar ellos? Vamos a ver algunos pasajes que utilizan malinterpretando como siempre. Dice, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Luego dice, a la que todos los hombres están llamados, la pura gratitud de la gracia, de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de niño. Esto es muy claro, el catecismo es muy claro que la salvación está en el bautismo de niño, así como dice la numeral 1250. Dice, la pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niño. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestable de ser hijos de Dios, si no administran el bautismo poco después de su nacimiento. Es decir, si una persona no bautiza a su niño, le está impidiendo de ser salvo. Es decir, nosotros los cristianos, los evangélicos, que no bautizamos a nuestros niños, para la Iglesia Católica Romana, estamos impidiendo que entre el reino de los cielos los niños. Es decir, la salvación, entrar al reino de los cielos, es a través del bautismo, según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, porque esa enseñanza es romana. La Iglesia Católica Romana nace en Roma, no viene de la primera iglesia de los primeros siglos. Así que la numeral 1250, ese es el engaño de la Iglesia Católica Romana. Veremos también el Código de Derecho Canónico, la numeral 867, el Dessinger del documento de la Iglesia Católica Romana, dice, los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico 867 de la Iglesia Católica Romana. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, como antes, después del nacimiento e incluso antes de él. Acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Eso es lo que manda la Iglesia Católica Romana. Es decir, esta es doctrina católica romana. Este es el bautismo de la Iglesia Católica Romana. Así que el derecho canónico 867 es lo que está mandando, lo que está enseñando, que los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes, después del nacimiento, incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. El canon 867 continúa este canon, dice, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Si el niño está muy enfermo, al hospital, está en peligro de muerte, hay que bautizarlo ya. ¿Por qué tiene que bautizar el niño? ¿Por qué alegan tanto del bautismo? Porque esta enseñanza, la que estamos citando todo, no son todos, son algunos, ¿no? Falta algunos numerales del catecismo, pero esos son los que estamos tocando, son los más claros, donde resaltan más sobre la doctrina católica del bautismo de niño. Así que estos numerales, estos cánones, esto es a favor de la Iglesia Católica Romana y donde manda que se bauticen los niños. Estamos tocando esto porque vamos a ver la Escritura, si vamos a encontrar en una parte en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, si vamos a encontrar que Dios mandó o que hay una evidencia bíblica que alguien bautizó a sus niños. ¿Y qué creen? No vamos a encontrar ningún pasaje. No vamos a encontrar ningún pasaje que una persona haya bautizado su niño. Solo hasta en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, hasta el día de hoy. Así que el Código de Derecho Canónico 867 está enseñando que después del nacimiento de su hijo, sean bautizados. Las primeras semanas tiene que ser bautizado el niño. Y si está en peligro de muerte, hay que bautizarlo también. Veremos el canon de Derecho Canónico 868. Dice, para bautizar lícitamente un niño se requiere que den consentimiento los padres. Es decir, que los padres estén conscientes, que den permiso de bautizarlo para que el bautismo sea válido. A lo menos de uno o dos quienes legítimamente hacen sus veces. Y que haya esperanza fundada en el niño para ser educado en la religión. Es decir, tienen la obligación de inculcarle a la católica romana, ¿no? Luego dice,
si falta por completo esa esperanza de vivirse bautismo, según la disposición de derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. 2. El niño de padres católicos, e incluso no de católicos, en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres. ¿Te das cuenta? El Dessinger es lo que está diciendo el documento católico, lo que está enseñando el canon 868, y si el niño está en peligro de muerte, ya sean los padres, ya sean católicos o no, aquí no importa si eres católico o no, si tu hijo está en peligro de muerte, hay que bautizarlo aunque no te guste. Aunque no te guste, porque dice el niño de padres católicos o incluso no católicos, en peligro de muerte, el niño puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. O sea, a fuerza tiene que ser bautizado el niño. Aún así, quieras o no quieras, pero si el niño está en peligro de muerte, tiene que ser bautizado, según manda este canon. Según manda este canon, que los niños deben ser bautizados, según la Iglesia Católica Romana. Así que esos son algunos documentos que citamos, que hay muchísimos más, ¿no? Pero tan solo con este documento nos enseña que los niños deben ser bautizados por razones. Una, la razón para que sea hijo de Dios, para ser salvo, para recibir el Espíritu Santo, y es una forma de ser discípulo y ser integrado al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Y lo otro es desbordado el pecado original y puede entrar en el cielo a través del bautismo de niño. Y la pregunta es, ¿quién carajos enseñó esto? ¿Acaso nace del primer siglo? ¿Lo practicaron los apóstoles? La iglesia de Jerusalén, en el año 50, la iglesia de Jerusalén, para el año 50 y el año 60, los líderes de la iglesia de Jerusalén en aquella época eran Santiago, Pedro y Juan. Eran los 3 columnas de la iglesia. Ninguno de ellos en sus cartas, la carta de Santiago no manda que los niños se bauticen. La carta del apóstol Pedro en su primera epístola, su segunda epístola, no manda que los niños se bauticen. No manda, no hay nadie. No hay nadie, no hay nada en la escritura. Vamos a ver algunas de las razones también que bautiza a los niños, que ya dijimos. Por ejemplo, Salmo 51, versículo 5. Este pasaje es muy citado para decir que el bautismo de niños es importante, es necesario, porque viene con pecado. Pero la pregunta es, ¿este pasaje habla de bautizo? Salmo 51, versículo 5, ¿habla de bautismo? ¿Acaso el pasaje de Salmo 55, David está diciendo, está enseñando, está mandando a que se bautice niño? ¿O es el entendimiento erróneo de la Iglesia Católica Romana? Hay que ser honesto. Salmo 51, versículo 5. ¿Enseña que debe ser bautizado el niño? ¿El pasaje está mandando que se bautice niño? ¿El pasaje es una profecía para que los niños fueran bautizados en el nuevo pacto? ¿Acaso Salmo 51, versículo 5 es una profecía? Claro que no. Vamos a ver qué dice el pasaje. Así que son algunos de estos pasajes que utiliza a su favor de la católica romana. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Con este pasaje hacen creer que los niños deben ser bautizados. ¿Por qué? Porque tienen el pecado original. ¿Ok? Pero el pasaje manda que se bautice niño. No, de ninguna manera. Aquí lo que está hablando, David está diciendo que en pecado me concibió mi madre. No está mandando que debe ser bautizado o que fue bautizado. De ninguna manera. No está enseñando eso el pasaje. Otro pasaje que utiliza a su favor. Mateo 19, versículo 14, que lo vimos en nuestra primera transmisión que hicimos. Mateo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Todo católico debe ser honesto. Todos aquellos que han bautizado y que están a favor del bautismo de niño, la pregunta es, ¿este pasaje enseña que se debe de bautizar niños? ¿Quién es el que tiene la capacidad de decir que sí? Mire, Mateo 19, versículo 14. ¿Qué estaba sucediendo acá? Jesús iba caminando, predicando el evangelio, y algunas personas traían sus niños para que orasen
y para que Jesús pusiera sus manos en ellos. Y los discípulos de Jesús lo estaban impidiendo. Y Jesús voltea y ve a los niños. Les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús está diciendo que para acercarse a Jesús hay que bautizar a los niños. ¿Acaso Jesús aquí estaba diciendo que en el nuevo pacto de acercarse a Jesús es a través del bautismo? Claro que no. Eso no está enseñando Jesús. Lo que está enseñando acá es que Jesús oró por unos niños. Eso es todo lo que enseña. Jesús no oró por los bebés. Estos no eran bebés, eran niños que caminaban. Niños que no tienen la edad, pero un aproximado entre 2 años, 3 años. Niños que lo traían para que Jesús orase por los niños. Y Jesús oró por estos niños. Jesús no bautizó niños. Los discípulos no bautizaron niños. Nadie agarró este versículo. Nadie tomó este versículo como referencia de hablar del bautismo de niño. Nadie. Solo la Iglesia Católica Romana y sus predicadores chafas se le ocurrió tomar este versículo y insertar sus ideas en el pasaje. Porque el pasaje no está enseñando, no está diciendo bautice a los niños, que es el medio para acercarse a Jesús. No está enseñando eso. Eso se llama eisegesis. Es una mala interpretación del texto. San Juan 3:5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este pasaje está hablando del bautismo de niño. Y si Jesús está hablando del bautismo de niño, este pasaje, ¿en qué momento Jesús, en el Evangelio de Juan, debe ver una evidencia? Debemos encontrar un solo pasaje de que Jesús haya mandado o que los discípulos hayan bautizado niños. ¿Dónde está esa evidencia? Si en el mismo Evangelio de Juan. De lo contrario, en el Evangelio de Juan, porque este pasaje está en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Para los católicos, están entendiendo que Jesús está hablando aquí nacer de nuevo, bajo del agua. Es el bautismo de niño. Y la pregunta es: ¿Jesús está hablando del bautismo en sí de niño? ¿Sabes qué es lo que pasa? El problema de siempre de muchos es que no leen todo el pasaje, porque el pasaje no se acaba aquí. ¿Sabe dónde se acaba el pasaje? Se acaba en el versículo 36. Versículo 36. Cuando finaliza Jesús, del versículo 36 dice que la ira de Dios está sobre los que no creen en Jesús. Es decir, el capítulo 3 hasta el versículo 36, donde termina el pasaje, está hablando de creer. ¿Estamos seguros de lo que estamos hablando? San Juan 3:5 está hablando: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y este pasaje continúa y llega en el versículo 15 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para todos aquellos que en él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesita una persona? Creer. Si para bautizarse hay que creer, y nacer de nuevo es creer, porque dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13, nacer de nuevo es nacer en Dios espiritualmente. En el mismo Evangelio de Juan, ninguna parte de la Escritura, ninguna parte del Evangelio de Juan vas a encontrar donde Jesús haya enseñado o que alguien haya bautizado a un niño. Si este pasaje está hablando del bautismo de niño, tenemos que encontrar un solo pasaje o una evidencia de que un niño haya sido bautizado en este Evangelio. Y no hay. ¿Y qué creen? En el capítulo 4 dice que los discípulos de Jesús bautizaban las personas. Así como Juan bautizaba, su discípulo bautizaba, así también los discípulos de Jesús bautizaban personas. ¿Y Juan bautizaba niños? No, Juan demandaba arrepentimiento para bautizarse. La mala interpretación de la Iglesia Católica Romana en Marcos capítulo 1 versículo 4 y 5 y 6 y Lucas capítulo 3 versículo 3 en adelante, cuando ven a las personas que se bautizaban, muchos dicen: ya ves, los niños también. No vas a encontrar ninguna parte donde diga niños, no vas a encontrar, porque la regla es: arrepiéntense, enderecen sus caminos, arrepiéntense para ser bautizados. Y los niños cumplían este requisito. El requisito era
y es arrepentimiento para ser bautizado. Ese era el requisito en Juan. Y el mandato que dio Jesús es el mismo requisito. Para recibir el Espíritu Santo hay que arrepentirse y ser bautizado. ¿Y los niños aplica para esto? Claro que no. En Mateo 28, donde dice que ser discípulo es a través del bautismo. Esa es una mala interpretación. Discípulo es una persona que cree, es una persona que sigue, una persona que cree y sigue al discípulo o a la persona, ¿no? ¿Y cómo es posible que un niño, un bebé, crea y siga a una persona? ¿Cómo? No se puede, porque son bebés, son niños que no entienden. En Gálatas 3:27, donde citamos en Cristo, porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Según Luis Toro enseña que es el maestro que tiene el arte de engañar, el arte de malinterpretar los pasajes, tiene el arte, el don, de hecho no es el don, tiene la maldad de malinterpretar los pasajes. Luis Toro, que es aplaudido por Luis Toro, que es aplaudido y reconocido por personas preparadas, personas con estudio, personas con preparación, abogados, ingenieros, maestros que han cursado un estudio grande, que han cursado y terminan aplaudiendo a este payaso. Terminan aplaudiendo y esta persona se ríe de todo, burlándose de todo. Delante de mucha gente esta persona se burla porque saben que que les tienen en sus manos. Manipula los pasajes bíblicos a su antojo. Cuando él quiera, manipula a su antojo. Y la gente de gran preparación, con gran estudio, terminan aplaudiendo este ignorante de la Escritura. Terminan aplaudiendo a este hombre. Los sacerdotes saben, hemos platicado con sacerdotes y han reconocido que lo que hacemos, lo que decimos es correcto, pero la gente, eso es lo que creen. Un sacerdote dijo muy claro acá en Monterrey, sin pelos en la lengua, él dijo, nosotros solamente le damos lo que pide el pueblo. Si el pueblo pide agua bendita, se lo damos agua bendita. Si el pueblo pide María, le damos a María. Si el pueblo pide culto a las imágenes, pues le damos culto a las imágenes. Porque nadie puede frenar ya. En este grado la gente ya no puede ser frenado a su idolatría. Es imposible hoy en día. ¿Por qué? Porque si le frenan a la idolatría, si le frenan todo lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana, si alguien se opone, primeramente, es excomulgado. Si un sacerdote se levanta en contra de su religión y comienza a decir la verdad, es excomulgado. Lo persiguen, lo corren, le quitan del sacerdocio. Martín Lutero fue perseguido cuando se levantó en contra de su religión, contra de su papa. Y así muchísimos obispos en aquellos tiempos acá en México, muchos fueron excomulgados, muchos fueron muertos, muchos fueron excomulgados de la Iglesia Católica Romana, todo por decir una verdad, porque este es un imperio, esta es una religión de mucho dinero, de mucho poder y política. Está mezclado esta religión. Está mezclado entre lo político y lo religión. Y la Biblia, la Iglesia cristiana enseña que la Biblia enseña que la Iglesia cristiana no se mezcla con el mundo. Adora a su Señor nada más. No tiene dos señores. Ese es el problema cuando alguien se levanta y habla en contra de esta religión. Y este sacerdote sin pelos en la lengua dijo, nosotros solamente le damos lo que el pueblo pide. Si el pueblo pide agua bendita, le rociamos agua bendita. Si el pueblo pide a María, a la Virgencita, se lo damos a la Virgencita. Si eso es lo que pide el pueblo, le damos lo que pide el pueblo, porque eso le mantiene contento. Eso le mantiene viva su fe vana, una fe falsa. Así que Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estoy revestido. Este pasaje, Luis Toro lo cita siempre, tanto como los predicadores católicos. Este pasaje no habla a favor de los niños. Este pasaje fue escrito a una comunidad cristiana en el año 50, el año 60. Fue escrito a la iglesia de Galacia, a personas adultas que habían creído, que habían recibido el Espíritu Santo por la fe.
Para entender un pasaje hay que leer todo el libro, todo el capítulo. Lamentablemente a la gente no le gusta eso. Cuando las personas no leen todo el pasaje, desconocen el contexto. Y la gente católica no le importa lo que diga la Biblia, no le importa el contexto. Con tal que el pasaje habla de bautismo, para ellos implica el bautismo de niño. Cuando el pasaje habla de iglesia, para ellos le aplica. ¿Te das cuenta? La mala interpretación de los textos. Pero gente deshonesta no le importa tu salvación, no le importa tu alma, le vale un comino con tal que defienda su religión. No importa quién sea, eso pasa a los falsos pastores, eso pasa a los falsos pastores que engañan a la gente, que roban al diezmo, igual que la Iglesia Católica Romana. No les interesa tu salvación, ni te conoce, ni te visita, ni te habla, le vale un comino, vas o no vas a la iglesia, le vale un comino. Pastores eso hacen también, los sacerdotes eso hacen también. ¿Acaso le importa tu salvación? ¿Acaso te ha visitado un sacerdote en tu casa para enseñarte realmente, inculcarte a través de la Escritura? No hace los sacerdotes, no tienen tiempo para hacerlo. Ellos no caminan las calles, no visitan a la gente aquí. Tengo tanto tiempo aquí, tanto como en Querétaro, tanto que en Monterrey, no ha venido ni un sacerdote. Yo tengo que ir a la iglesia a sentarme a la misa y escucharlo, porque no me contamino. Yo los escucho y los invito cuando tienen tiempo ellos. De lo contrario, muchos de nosotros los evangélicos visitamos, los pastores visitan. No todos, pero muchos sí. Muchos sí. Así que el tema que estamos hablando es eso, ¿no? ¿Cómo se puede comprobar a la luz de la Escritura que los niños eran bautizados? El apóstol Santiago, recuerden, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro y el apóstol Juan eran líderes allá en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana conformada por judíos, la primera iglesia cristiana, no los católicos romanos. La primera iglesia los líderes eran Santiago, Pedro y Juan. ¿Quién de ellos enseñaba el bautismo de niño? ¿Quién lo practicó? ¿Quién? ¿Hay una evidencia bíblica? Los pasajes que citan son sacados fuera de contexto, porque se le olvida, no les importa el contexto, no les importa lo que Jesús dijo, simplemente con que encaje a su religión, les vale un comino. ¿Acaso le interesa tu salvación? ¿Acaso le interesa que entiendas y que conozcas la Escritura? No, lo que le interesa a ellos es que conozcas a su iglesia, Eso es todo, que tú creas en María. ¿Y qué te beneficia en creer en María? ¿Qué te beneficia con venerar a María? ¿Qué te beneficia creer en el Papa? ¿Qué te beneficia eso? Pero es que María fue inmaculada. ¿Qué nos beneficia lo espiritual? ¿Qué nos beneficia? Nada. ¿Sabes dónde te quieren llevar estos tipos? A la idolatría. Que compres más imágenes, que siempre vayas a misa, que vayas a peregrinación, porque dejan billete. De eso se trata. De dinero de eso se trata. Si no, ¿para qué hacen eso? Las imágenes dejan dinero, las velas dejan dinero, las misas dejan dinero, y todos tipos, todo es de dinero. Todo es dinero. Gustavo Macha está acá con nosotros. Con todo respeto, Gustavo Macha, usted es un sacerdote. Contesté los niños ayer y realmente no vale un comino lo que usted opine. Pues igualmente, ¿no? Igualmente, porque sabes que es verdad. Gustavo Macha es un sacerdote católico romano. Dice también él, nos vale un comino. Exactamente. ¿Usted cree que le importa la verdad a esta gente? ¿Ustedes creen que a esta gente le importa tu salvación? Esta gente, ¿sabe lo que le interesa? Pues de su bolsillo. Aquí está el sacerdote Gustavo Macha. ¿Tú crees que le interesa tu salvación? No le interesa, ni te conoce, le vale un comino, vayas o no vayas a la iglesia, mientras que llegues y des billete, eso es todo, porque son mantenidos. Bueno, yo creo que Gustavo Macha no. Gustavo Macha a lo mejor no, a lo mejor él trabaja, a lo mejor es un buen diácono, un buen sacerdote. Ojalá que así sea. Pero la mayoría de todos los sacerdotes son mantenidos, viven de la iglesia, viven de la limosna, andan ahí nada más haciéndose. Pero eso sí, son de la iglesia verdadera. No enseñan la palabra de Dios. Y de acabar de molar, tuerce la Escritura para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro. Bauticé 2 niños ayer, dice Gustavo Macha. Realmente nos vale un comino. Exactamente, Gustavo Macha. Yo sé que a ustedes no les importa la verdad, porque si le importara la verdad, a lo menos, tuvieras un poco de duda. Pero claro, usted no tiene duda, usted cree que ya está en la verdad. Usted cree que ya está la verdad, usted ya no busca la verdad, usted ya está la verdad. De hecho, usted cree que es verdad el bautismo de niño. Pues deja de decirte, es una locura, es un invento de la Iglesia Católica Romana. No se puede comprobar a la luz de la Escritura. Esta es la defensa de un católico así. Así creemos nosotros. Déjanos, ustedes nos odian nuestra Santa Madre Católica Romana, odian a María, odian a la Santa Madre Iglesia Católica Romana. A las personas no odiamos.
Estamos en contra de sus mentiras. Denunciamos a las mentiras católica romana, porque mucha gente de nosotros han sido engañados. Esta religión está puesto para eso, para engañar a la gente, para engañar a la gente. Cuando un sacerdote se para en la misa y leer un capítulo completo, interpretarlo correctamente. No, cita un pasaje. La mujer samaritana sentada del pozo, palabra de Dios. Amén. Ese es el santo evangelio de hoy. Y luego, eso es todo. Eso es todo. Es todo lo que hablan. El santo evangelio de hoy es Jesús entrando en el Jerusalén sentado en un burrito. Y es recibido con palmas y aplaudido. Santo evangelio. Amén. Eso es todo. Eso es todo. ¿Y luego qué significa? Eso es todo lo que hace. ¿Cuándo la gente van a entender? ¿Y sabes qué es lo que hace la Iglesia Católica Romana? Ustedes no pueden entender la Biblia. Ustedes no pueden entender. Porque si la leen se van a volver locos. Ustedes no la entienden, no la lean. Nomás que si la quieren leer, no crean a los protestantes porque no tienen sabiduría. Porque el libro de sabiduría está en contra de las imágenes. ¿Te das cuenta? Génesis 17 habla de circuncisión. Esto no equivale al bautismo. El bautismo del nuevo pacto, muchos enseñan que es la señal del nuevo pacto, es el bautismo. Y no es así. No es así. Eso no aplica. Porque la circuncisión era aplicado solamente para varones. El bautismo de hoy aplica para varones y para mujeres. Así que eso no está enseñando en Colosenses 2, 11 y 12. No está enseñando. A otro pasaje más que utilizan ellos. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. El entendimiento, como de Gustavo Macha, el entendimiento de él y tanto como de muchos predicadores católicos, que les vale un comino si eso significa o no, con tal que la gente nos cree a ciega y eso es todo. Mientras que deje un billete en el bautismo, porque yo no creo que esté de oquis, tiene que ganar, ¿no? Pues es un trabajo para ellos, no le importa la verdad. Mientras que tenga chamba, eso es todo. Porque para ellos es una chamba nada más. No son siervos de Dios, porque si fueran siervos de Dios, no debe agradar a las personas, debe agradar a Cristo, enseñando correctamente su palabra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. A todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Este pasaje para la Iglesia Católica piensa que está hablando del bautismo. Este pasaje, el apóstol Pablo está hablando en contra de la idolatría. Pablo escribe esta carta aproximadamente del año 50, el año 60, el año 55, perdón. Escribe esta carta a la iglesia de Corintios porque estaban queriendo volver o mezclarse con la idolatría. Y Pablo está recitando lo que pasó con Israel. Está recitando, le está regañando, le está diciendo, mire, lo que pasó en tiempos antiguos, todos salieron de Egipto, todos fueron sumergidos, todos pasaron en el mar, en la nube, todo eso. Mire, tengan cuidado, si todos salieron de Egipto, todos recibieron las bendiciones de Dios, y tengan cuidado, porque si alguno mira atrás y cuando pecaron, fueron idólatras, Dios los castigó. Pero Pablo no está hablando del bautismo de niño. Pablo no está enseñando de un bautismo. Pablo utiliza la palabra bautismo para referirse que todos salieron de Egipto y que todos pasaron en el mar, todos fueron sumergidos en el mar, todos, pero no para hablar del bautismo de niño. Ese es el problema que tienen los predicadores católicos. Todo donde hable de bautismo, para ellos aplica el bautismo de niño, sin importar el contexto, sin importar. ¿Sabes por qué? Porque estas personas no vienen de Dios, aunque se vistan de verde. Decíamos la semana pasada, tengan cuidado con los que andan vestidos de verde. Y se aparecen, pero nunca se aparecen en tu casa. Tiene una capilla, tiene una casa adornada de oro. Y siempre están vestidos ahí de verde. Y una apareció en el 1531, supuestamente. En 1531 apareció uno vestida de verde, con luces de sol a su alrededor, con estrellitas. Vestida de verde. Tengan cuidado con esas apariciones, con esos verdes. Tengan cuidado, porque estas no vienen a enseñar, vienen a engañar a la gente, vienen a engañar, son de otro ser, porque no vienen de Dios estas personas. Dice el pasaje, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Y sabes cuál es el entendimiento católico? ¿Ya ves? Todos fueron bautizados, ¿a poco los niños no?
no está hablando de un bautismo, está enseñando que todos salieron de Egipto, todos, y todos pasaron en el mar. No está diciendo que todos que los niños deben ser bautizados, no está diciendo eso. Dice ahí en el versículo, en el capítulo 10, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Ya ves? Todos fuimos bautizados. El pasaje no está hablando de niños. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 12, está hablando de los dones, está hablando del Espíritu Santo que todos recibieron. Pero para poder recibir el Espíritu Santo, cuando en 1 Corintios capítulo 12 dice, todos fuimos bautizados, ¿en qué? Del Espíritu Santo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí incluye a los bebés. ¿A poco todo no significa? ¿A poco no incluye a los bebés? Te equivocas. No te equivocas. ¿Todos a quiénes? Todos aquellos que creyeron, todos aquellos que escucharon el Evangelio, todos aquellos que escucharon, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, los que escucharon el Evangelio. El trasfondo de esta carta está en Hechos capítulo 18, que Pablo en su tercer viaje misionero llega a Corinto, predica el Evangelio y fueron bautizados los que creyeron. No habla de niños. Aquí no nos venga a picar los ojos acá Gustavo Macha y otros más, que en 1 Corintios habla de todos, incluye a los niños. No, señor. Tienes que entender el pasaje, su contexto y de qué está hablando y el trasfondo de esta carta. El trasfondo de esta carta está en el libro de los Hechos, capítulo 18. Pablo no bautizó niños. Pablo predicó el Evangelio en Corinto. Y cuando habla del capítulo 10 está tomando esa figura para regañar a los corintios, que todos salieron de Egipto, pero al momento que fueron idólatras, al momento que hicieron el becerro de oro, al momento que le rindieron culto a una imagen, una estatua, Dios los castigó. Es lo que habla en este capítulo, el 1 de Corintios capítulo 10. Habla en contra de la idolatría, no habla del bautismo de niño. Es el mal entendimiento de estos tipos vestidos de verde. Por ejemplo, Hechos 2:38. Arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, el primer papa, tenía la oportunidad para bautizar niños. ¿En qué momento bautizó niños acá? ¿En qué momento bautizó niños? Pedro, el primer papa, el primer sucesor, o más bien como dicen, el vicario de Cristo, el primer vicario de Cristo, el primer papa, no habla nada de niño. Ese tema está ausente de la Escritura. El bautismo infantil no hay nada, aunque peleen, aunque pataleen, no hay forma. Por eso decimos que el bautismo de niño es doctrina católica romana, no es doctrina cristiana, no es bíblico, no viene del Señor, no viene de los apóstoles, no viene en ninguna parte, solo le nace en la iglesia, le da mucha fuerza en la iglesia católica romana. Por ejemplo, Hechos 2:38, el apóstol Pedro dijo, arrepiéntense. ¿Quiénes? Esto era el requisito para ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál era el requisito? ¿Tener padrinos? ¿Acaso el requisito era por la fe de la iglesia? ¿Por la fe de los padrinos? ¿Porque el sacerdote vestido de verde y le rociara agua en la cholla? Claro que no. El requisito era y es arrepentimiento. Que se quede grabado en la mente, también como de Gustavo Macha. Arrepentimiento. Y la pregunta, esos niños que fueron bautizados, ¿se arrepintieron? ¿Tuvieron fe? ¿Le predicó el Evangelio? Ya que si ustedes creen que Pedro fue el primer papa, ¿por qué no cumple? ¿Por qué no obedece al primer papa? Y ya que en los cánones donde ustedes mandan, que aquella persona que no se sujeta al papa es anatema. Y seguramente los católicos romanos, tanto como los sacerdotes que bautizan niños, seguramente no se someten al primer papa. Porque si Pedro era el primer papa y la Iglesia Católica Romana pone bajo anatema a todos aquellos que no se sujetan al papa. Es lo que dice los cánones. Es lo que dice. La Iglesia Católica Romana pone bajo anatema los que no se sujetan al Papa. Y deja decirte que el primer Papa, por la Iglesia Católica, el primer Papa, Pedro, no le pidió que se bautizaran los niños. El primer Papa no dijo, ¿dónde están los padrinos acá?
¿Dónde están los padrinos? ¿Por la fe de los padrinos? ¿Por la fe de la iglesia? ¿Y por un chorro de agua en la mollera? ¿Dónde? El primer papa dijo: arrepiéntense, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Que para ser bautizado el requisito es creer, arrepentirse, arrepentirse para ser bautizado y así recibir el Espíritu Santo. Y Gustavo Macha le predicó al pequeño que le bautizó. Seguramente Gustavo Macha citó el catecismo. El catecismo dice que viene manchado por el pecado original. El pecado original, el pecado que comete la persona, nada impide que entre el reino de los cielos porque ya fue bautizado. Seguramente citó el catecismo donde dice que los padres y los padrinos deben tener una fe sólida y debe ser bautizado unas semanitas de ser nacido. ¿Te das cuenta? Ese es el engaño de estos hombres vestidos de verde. Así como apareció en 1531, según apareció en el monte, vestido de verde, para engañar a la gente. Juan Dieguito fue engañado por un personaje vestido de verde, con rayos, con lucecitas de lado. Fue engañado Juan Dieguito por un ser vestido de verde. ¿Venía de Dios? Pablo dijo: tengan cuidado, si un ángel del cielo, con alas o sin alas, que viente polvitos o que no viente polvitos, vestido de verde o de blanco, cualquiera de nosotros, ya sea un sacerdote, ya sea el papa, ya sea un ángel del cielo, ya sea un ser vestido de verde, no lo crean, porque si alguno viene predicando un evangelio falso, si alguno viene predicando un evangelio que no hemos predicado, sea anatema, pero solito ellos se ponen en anatema bajo su propia iglesia, porque el documento católico dice: el que no se sujeta al papa es anatema, no hay salvación. Bueno, el primer papa dijo, Pedro dijo: arrepiéntanse. Eso fue el requisito para ser bautizado. No niños, a un adulto. Creer, arrepentirse para ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Y los niños que fueron bautizados ayer por Gustavo, ¿se arrepintieron? ¿Creyeron el evangelio? No, es que no hace falta creer. Por la fe de los padres, por la fe de la iglesia. ¿Y dónde? ¿Quién carajo dijo eso? ¿Quién? ¡Qué ridículo! Versículo 39. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos. Ahí está la palabra hijos. Ahí está, para nuestros hijos. ¿Cuál hijo? ¿A qué te refieres? Hijos, claro que incluye del bebé hasta el más viejón. Todos somos hijos. Pero no hace referencia a los bebés, a los infantes. Es lo que deben entender estas personas. Porque estas personas, ¿sabes lo que hacen? No importa si significa eso o no. Con tal que la palabrita o el pasaje esté allí, lo sacan de contexto, desconecta el versículo de su contexto y lo aplica a su manera. Es lo que hacen estas personas, sin importar. Esos son los pasajes que son manipulados por este hombre. Ese es el maestro del engaño. Tiene el arte de engañar, de manipular los pasajes, cegando a las pobres almas inconstantes que no leen, cegando a las almas que nunca estudian, cegando a las almas que aborrecen la Biblia, cegando a las almas que son idólatras. Este es el más mentiroso de todos. Es el más mentiroso que anda en las redes predicando, insultando y burlándose de los protestantes que no tienen sabiduría. Deja decirle que este tipo no tiene la capacidad y no es capaz de debatir abiertamente un debate formal. No puede, porque va a ser destruido. No puede. Y lo que hacen es ir para acá y para allá. Este hombre no es capaz de debatir. Y se jacta porque un pasaje, porque grita y con sus gestos que hace, gestos afeminado que hace, y cree porque la gente son calentados por él. Son calentados por él. Este tipo calienta a la gente. Este tipo lo que hace es animar a la gente, tenerlo a su favor, y cuando habla cree que tiene la razón. Este tipo utiliza a la pobre gente sin entendimiento, sin lectura, personas inconstantes que nunca leen la Biblia, que siempre queriendo aprender y nunca aprenden nada. Ese es el trabajo de este hombre, proteger su religión, guardar su religión para que no sea
no sea descubierto por nosotros. Pero ¿qué creen? Mucha gente han salido, mucha gente han despertado, mucha gente han entendido que las doctrinas, que las enseñanzas católica romana no son bíblicas, no es de Dios, no es de Dios. Pero, ¿sabes quién son los que salen de esa religión? Solo aquellos que buscan la verdad. Solo aquellos que buscan ser salvos, solo aquellos que creen realmente en Dios, solo aquellos que quieren llegar un día al cielo. Pero para las personas que le vale un comino, que no les interesa nada, que están conforme con su religión, le gusta que le engañe como quiera, le vale queso, ¿no? Si es verdad o es mentira, con que le bauticen su chamaco es todo. Gente sin intención, le vale si se aparece un personaje verde en la pared, en el plato, la tortilla, le pone vela y se acabó el asunto, ¿no? Personas que nunca van a abrir su mente. Pero las personas salen, aquellos que realmente quieren conocer a Dios. Solo aquellos que quieren conocer la verdad, conocerán la verdad y serán libres. Pero personas que se han cegado y que se ciegan, Jesús dijo, el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, se acabó el asunto. Se acabó el asunto, se acabó. Hasta cuando se convierta, entenderán y se darán cuenta que fueron engañados por personajes vestidos de verde. Dice el versículo 39, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te das cuenta que el apóstol Pedro dijo que la promesa es para nuestros hijos? Sí, la promesa del Espíritu Santo es para vuestros hijos. ¿Para quién? Pero ¿a qué hijos se refieren? ¿A los grandes, a los pequeños, a los recién nacidos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dice el pasaje, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios no llama a través del bautismo. Dios llama a través del Evangelio, Señor vestido de verde. Dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Acaso los bebés pueden ser salvos de esta perversa generación? Sí, porque el catecismo dice que el bautismo salva. No, Señor, el apóstol Pedro no está hablando de eso. No está hablando de eso. Ser salvo de esta perversa generación, este mundo de maldad. ¿Acaso un bebé puede ser salvo de esta perversa generación? Sí, rociándole agua a la mollera. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los bebés recién nacidos? ¿Acaso habla del bautismo de Gustavo Macha? No, Señor. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Dónde están acá los niños? ¿Dónde? El pasaje es claro. Así que los que recibieron, los que escucharon, los que creyeron, fueron bautizados. El primer requisito es arrepentimiento para ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Y luego nos confirma el versículo 41. ¿Quién son los que fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Te das cuenta? No por la fe de la iglesia, no porque se le ocurrió a un tipo, no. Es tan claro lo que está enseñando la Escritura. Pero ¿qué hacemos con Hechos 16, versículo 30? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Ya ves? Con el padre de familia que crea, ya es salvo toda su casa, el tío, la tía, el abuelo, el sobrino, el perro, el gato. No está enseñando eso. El pasaje dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya ves? Por la fe de los padres, ya debe ser bautizado un niño. No, Señor, hay que leer todo el pasaje. Recuerde que Hechos 16, versículo 31, si alguien desconecta de su contexto, se da para todo. Es lo que hacen estos predicadores engañosos, predicadores católicos, tanto como la Iglesia Católica Romana, para justificar, decir que por la fe de la Iglesia es válido. ¿Dónde se basan? Hechos 16, versículo 31. Toma este pasaje para decir el catecismo que por la fe de la Iglesia es válido el bautismo de niño. ¿Por qué? Porque Hechos 16, versículo 31. ¿Qué es lo que hacen esta gente, como siempre? ¿Qué es lo que hacen? Desconectando el pasaje. Porque el pasaje no queda ahí. Existe el versículo 31, el 32, 33 y 34. No está solo el versículo 31. Para poder entender el versículo 31, donde dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Le predicó. Pablo fue a la casa del carcelero para predicarles a los que estaban en su casa, tanto como el carcelero. Y luego dice que se regocijaron en
se regocijaron porque habían creído en Dios y se bautizaron. ¿Quién? ¿Qué fue lo que pasó allí? Todos los que estaban en la casa del carcelero se bautizaron, sí. ¿Quiénes todos? Los que le fueron predicado. Y luego dice, y se regocijaron de haber creído en Dios. ¿Estaba incluido el bebé? ¿El bebé se regocijó de haber creído en Dios? Claro que no. ¿Qué es lo que hacen los católicos romanos? Olvidan los demás pasajes. Sacan este versículo y lo salpica. Ya ves, por la fe de los padres, por la fe de los padres, por la fe de la iglesia es válido. No sé, estamos hablando de este pasaje. Es la muestra de son maestros falsos. Por eso Santiago escribe y dice, cuidado, porque los maestros recibirán mayor condenación. Tengan cuidados maestros, tengan cuidado predicadores que enseñan, que están a cargo, que están enfrente de la gente. Tengan cuidado cuando abren su boquita para hablar de Dios. No porque saben hablar y ya hablan de Dios. No, no es así. No porque tienen boquita ya pueden hablar lo que ustedes quieran. No es así el asunto. Entonces, Primer de Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Este es el argumento que utiliza también la Iglesia Católica, tanto como los predicadores católicos. Ya ves, en la familia de Estefana fueron bautizados todos. Y en una familia, ¿a poco no incluye el bebé? Y el gato, el perro, claro que incluye. Claro que incluye. Pero nunca olvides la regla. La regla es predicar el evangelio. El que crea el evangelio sea salvo. El que cree es bautizado. Es el orden. Nadie tiene derecho de olvidar ese orden. Y le vale un comino, Gustavo Macha, eso no le vale un comino. Le vale un comino. ¿Sabe lo que quiere? Proteger sus intereses, su religión. Porque no es gratis. El agua de la llave no es gratis de rociarle en la mollera del pequeño. Así que 1 Corintios 1:16 también bauticé a la familia de Estefanas. Ya ves, el bebé está incluido, pertenece a la familia. Claro que pertenece a la familia, pero el bautismo no es para él, es para los que creen. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo acá cuando llegó a este lugar, allá en Filipo? Pablo llega a este lugar predicando el evangelio y el Señor le abrió el corazón de Lidia para que entendiera el mensaje. Así Lidia fue bautizada y toda su familia sí, pero porque Pablo predicaba el evangelio. No por la fe de Lidia fueron bautizados los demás. No por la fe de Lidia fueron bautizados los niños. Claro que no. Claro que no. Eso es erróneo. Es algo estúpido esa enseñanza. Ya vimos Hechos 16, versículo 31. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de hecho, ni se puede citar Marcos 1:5, ni Lucas 3, no se puede citar esos pasajes, porque esos pasajes hablan del bautismo de Juan, en tiempos de la ley. El nuevo pacto entra en la muerte de Cristo. Cuando Jesús dijo, consumado está, el velo se desgarró, entró el nuevo pacto. El nuevo pacto entra cuando Cristo muere y se derrama el Espíritu Santo, comienza la iglesia. Así que mucha gente eran bautizados por Juan, y en el tiempo del nuevo pacto, algunos se quedaron con el bautismo de Juan y fueron bautizados otra vez en el bautismo que mandó Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Así que Marcos no es argumento, ni Lucas no es argumento a favor del bautismo de niño, ni también el bautismo. Yo creo que no nos da más favor a nosotros, porque Marcos y Lucas nos hablan del bautismo de Juan, y Juan decía, arrepiéntense y bautícense. Ese bautismo de Juan habla a favor de nosotros. Porque Juan no bautizaba niño. Recuerden que el requisito es creer y arrepentimiento. Ese es el requisito, arrepentimiento. De eso habla las escrituras. Por ejemplo, no quiere decir, porque dice bautismo, no quiere decir que significa bautismo de niño. Recuerden, como dice allá en 1 Corintios capítulo 10, y todos fueron bautizados. Sí, pero no está hablando que todos fueron sumergidos en el agua y que Moisés agarraba a cada uno y les echaba el agua. Claro que no. Todos fueron sumergidos. La palabra bautizo significa ser sumergido. Y todos fueron sumergidos en el mar, en el agua. Todos pasaron en el mar. A eso está hablando 1 Corintios capítulo 10. No está hablando que todos fueron sumergidos, bautizados como los niños. De hecho, la palabra bautizo es lo que significa ser sumergido. ¿En qué momento el católico, en qué momento Gustavo Macha agarró al niño y lo sumergió completamente?
Son unas cuantas gotas de agua le echa a la cabeza. Eso no es sumergir. Ah, pero la defensa católica dice, sí, pero la tradición dice que se puede rociar 3 agüita, agua caliente, agua fría o rociarle agua. Sí, pero dice que si no hay agua. Los primeros padres de la iglesia, considerado como padres de la iglesia, dice que si no hay agua, rocíale unas cuantas gotitas. Es válido, sí, porque no hay agua, estás en un desierto. Pero Señor, le pagan hasta el recibo de agua. Tiene alberca. No se hagan. Así que no aplica para eso. No aplica para eso. Por ejemplo, vamos a ver qué pensaban los primeros cristianos en aquellas épocas antes que naciera la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pensaban ellos sobre el bautismo? La Didache no habla a favor de los niños. La Didache dice la Didache que para ser bautizado una persona se mandaba a ayunar 1 o 2 días antes. Es decir, para ser bautizado en aquellas épocas, en el año 50, año 60, para ser bautizado se mandaba a ayunar la gente. Y la pregunta es, ya que la Iglesia Católica Romana sostiene, dice, es que es una tradición apostólica, tradición de la Iglesia. La Iglesia de aquellas épocas ya bautizaba niños. Muy bien. La Didache dice que para ser bautizada una persona, por ejemplo, no voy a leerlos todo, dice, por ejemplo, es lo que yo decía, ¿no? Que si no hay agua y todo eso, dice la Didache. Dice, todas estas cosas, dice, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, en agua corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres una ni la otra, derrama agua en la cabeza 3 veces del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayune. Antes del bautismo, dice, ayune el bautizante y el bautizado y algunos otros que puedan. Luego dice, al bautizado, empero, dice, le mandarás ayunar 1 o 2 o 3, 1 o 2 días antes. Eso era lo que pensaba los primeros cristianos en aquellas épocas. Eso era lo que pensaba, no como dice la Iglesia Católica Romana. Lo que está diciendo es que si no hay agua, si no tienes agua, puedes derramarle 3 gotitas, está bien, no pasa nada, porque la intención ahí está, pero porque no hay agua. Pero Señor, vestido de verde, en la parroquia, en la iglesia, tienes una llave, que hay agua, seguramente hasta una alberca. De hecho, tienen su pocillo, ¿no? Donde sacan el agua bendita y todo ese rollo. Hay agua, hay albercas, hay ríos, hay mares. Así que no vengan a decir, es que le echamos agua bendita, porque la iglesia sí creía, sí practicaba. No practicaba. Dice que si no hay, sí lo pueden hacer. Si no hay agua, sí le pueden rociar su cabecilla, el niño, ¿no? Si no hay agua, pero no nos hagamos acá, no nos hagamos el loco. Sí hay agua y suficiente. De hecho, la llave, tienen llave, la Iglesia Católica tiene una llavecita ya que le pagan, ¿no? Que es de Oquis al que está ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice la Didache en aquellas épocas, los cristianos en aquellos tiempos? ¿Qué decían ellos? ¿Qué creían sobre el bautismo? Que el bautizante dice, fíjate lo que está diciendo en este documento, ¿no? Lo que está diciendo, el que va a ser bautizado y el que lo va a llevar al bautizo también tiene que ayunar. El padrecito tiene que ayunar. Y tanto como el bautizante tiene que ayunar. Y la pregunta es, Gustavo Macha, ¿usted mandó ayunar al pequeño? ¿Usted ayunó? Hoy sí, de las 8 no comí nada hasta la 1. No, señor, no se trata de eso. No se trata de eso. Así que la Didache está diciendo que antes del bautismo ayune el bautizante y el bautizado.
y algunos otros que puedan allí, ándale, le mandará ayunar 1 o 2 días antes. Y la pregunta es, ¿acaso los niños deben ayunar? ¿Acaso los niños no le deben dar su teta para que sean bautizados? Claro que no, te das cuenta, no creía el bautismo infantil. En aquellas épocas no se aplicaba, no creían el bautismo infantil. Hasta en el siglo II, siglo III nace, siglo IV le dan más fuerza a la Iglesia Católica Romana este asunto. Justino Martí, en el año 160, también en su Apología 1, dice en este documento, se le instruye ante todo para que ore y pida con ayunos perdón a Dios con sus pecados. ¿Te das cuenta? El que iba a ser bautizado tenía que ser instruido. Debería ser instruido y orara pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Eso era lo que hacía el que se bautizaba en aquel tiempo. ¿Acaso los niños son instruidos? ¿El bebé es instruido? ¿El infante de 2 semanas, 3 semanas o de un mes es instruido en la palabra? ¿Le pide que ayunen? ¿Acaso le pide que pida perdón por sus pecados? ¿Cuál es pecado? ¿El pecado original? ¿O por llorar mucho debe pedir perdón? ¿Te das cuenta que en el año 100, año 160, Justino Martí es lo que está diciendo? El que iba a ser bautizado debería de orar, de pedir perdón de sus pecados y ayunar, como dice la Didache. ¿Acaso los niños hacían eso? ¿Acaso los niños podían pedir perdón? ¿Un niño o un bebé de 1 mes, de 2 meses, 3 meses? ¿Podía pedir perdón? ¿Te das cuenta? Esa creencia no es apostólica. Esa creencia no viene de Cristo. Eso nace de la Iglesia Católica Romana y una mala interpretación de algunos padres de la Iglesia. Dice también Teófilo en el siglo II, escribe, dice, además, lo que provenía de las aguas fue bendecido por Dios, para que esto también fuera señal de que los hombres estaban destinados a recibir ¿qué? Arrepentimiento y remisión de pecado mediante el agua. Está hablando del bautismo. En el siglo II ya algunos creían que más bien estas personas eran instruidos bien, ¿no? Porque decía que el bautismo era, primeramente para ser bautizado, tenía que arrepentirse. Arrepentirse primero, porque dice además, lo que provenía de las aguas fue bendecido por Dios, para que esto también fuera señal de los hombres que estaban destinados a recibir arrepentimiento y remisión de pecado mediante el agua. ¿Te das cuenta? Arrepentimiento para ser bautizado. Entonces aquí se ve que el bautismo está vinculado al arrepentimiento y la remisión de pecado. Nada de lo que dice la Iglesia Católica Romana, nada de eso, no está enseñando eso lo que está diciendo ellos, ¿no? Por ejemplo, también podemos leer el pastor Hermas, también son como niños pequeños en cuyos corazones no se origina el mal, ni sabían lo que es maldad. Está hablando de esto, del bautismo, ¿no? Que los niños no tienen ningún mal, no tienen maldad los niños. Entonces no habla del bautismo, aunque podemos encontrar a algunos que hablan del bautismo, aparentemente el bautismo, pero es una mal entendimiento de estos, de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Así que vamos a ver un poquito también la epístola de Bernabé sobre los niños. Así que habiéndonos renovado por la remisión de nuestros pecados, nos hizo según otro modelo, para que poseamos el alma de hijos, puesto que nos creó de nuevo por su espíritu. Ser como un niño. Los niños no tenían pecado original, como creyó o como hizo creer la Iglesia Católica Romana. Es lo que escribe el pastor de Herma. Son como niños pequeños en cuyos corazones no se origina el mal, ni sabían lo que es la maldad, sino que siempre permanecieron como niños. ¿Te das cuenta lo que está hablando, no? Y así también Arístedes de Atena, también en su Apología, en el siglo II,
Dice, cuando a alguno de ellos le nace un hijo, dan gracias a Dios. Y si además muere en la infancia, dan gracias a Dios aún más. Como si hubiera pasado por el mundo, como si hubiera pasado por el mundo sin pecado. ¿Te das cuenta? Aquí no habla nada de bautismo, nada de eso, nada de eso. Así que terminamos hoy esta noche, terminamos con nuestro tema hoy en esta noche, ya cerrando este tema del bautismo. Hacerse una pregunta, ¿no? ¿El bautismo es mandado por Jesús o el bautismo es mandado por la Católica Romana? Sencillo. El que es católico, el que ya no tiene duda, el que no le importa si es verdad o no, para él su respuesta es: el bautismo es de la Iglesia Católica Romana. Porque católico soy y católico moriré. Yo creo en la Santa Católica Romana. Bueno, la Santa Madre Católica Romana no es la iglesia que Cristo fundó, lamentablemente, no es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que fue levantado a través de la fe en Jesucristo es aquella primera iglesia que tenían líderes, que era Santiago, Pedro y Juan, una iglesia que fueron salvos por la fe en Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos, investiguen, indaguen y pregúntese, ¿esto que están queriendo y practicando realmente es mandato por Jesús? Y si dicen que sí, vayan a la Escritura y véanlo. Y si dicen que el bautismo de niño es bíblico, vayan y búsquelo y compruébelo con sus propios medios. Que nadie te engañe, porque hoy en día es tan fácil ser engañado por la religión. La religión está puesto para llevarles a la verdad o para engañar. Todo depende. Si tú no lees Biblia, eres presa fácil. Ten cuidado con eso. Ten cuidado porque los engañadores lo puedes encontrar en cualquier parte. En cualquier parte se puede parar esos engañadores. Algunos vestidos de verde, algunos vestidos de piedad, algunos vendrán con alas, ventando polvo, algunos gritando, algunos diciendo que vienen de Dios, pero la única forma de comprobar que es verdad lo que dice es a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es la autoridad final. Diga lo que digan los demás, sabes, nos sale sobrando. Para poder comprobar que es verdad lo que tú crees, ve a donde Dios habló. ¿Dónde Dios habló? A través de su palabra, a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, y está plasmada en las Escrituras. Pero yo le creo a mi iglesia. ¿A qué te refieres que le creo a mi iglesia? ¿Te refieres porque crees al Papa, al magisterio, a la tradición? Chécalo. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia? Y tú decides a quién crees. Es que yo le creo a los dos. No, señor, no se puede. No se puede creer los dos. Es como ser mormón. Los mormones creen dos libros. Creen su profeta, creen el libro del mormón y sus enseñanzas, y creen a la Biblia. Ellos dicen que están a la par, y no es así. No están a la par. La Biblia, el mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Los santos profetas y apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Moroni, los mormones, los testigos de Jehová, el apóstol de la luz del mundo, el Papa, el magisterio, Luis Toros, no son inspirados por Dios. Deben ser fiel a la Escritura. Deben interpretar correctamente las Escrituras. Estos hombres, su trabajo no es llevarles a la verdad. Su trabajo es defender su religión, proteger su religión, aún a costa de tu salvación, aún a costa de la mentira, engañando a la gente. Ten cuidado con eso. Si tú dices creer el bautismo que es de Dios, pruébalo que es de Dios. Si tú crees confirmación y primera comunión que es de Dios, pruébalo, muéstralo. Si tú crees que los sacerdotes son puestos por Dios, pruébalo. ¿Con qué pasaje vas a utilizar? ¿Qué pasaje está a tu favor? Si tú crees que en la Eucaristía está Cristo presente, cuerpo, alma y divinidad, sangre y hueso, pruébalo a la luz de la Escritura. ¿Cuál pasaje vas a utilizar? ¿Cuál pasaje? Y te vamos a derrumbar. ¿Crees el purgatorio? ¿Cuál pasaje vas a utilizar?
¿Cuál pasaje está a tu favor? Y lo vamos a probar a la luz de la Escritura si habla del purgatorio. ¿Cuál pasaje? ¿Acaso Mateo 5, 21, 22? ¿O usarás 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, 15? Pruébalo si el purgatorio existe. Pruébalo si el bautismo de niño es bíblico o no. ¿Cuál pasaje van a utilizar? Luis Toro es el maestro del engaño. Es el maestro del engaño. Lamentablemente, mucha gente se enojarán, pero es una gran realidad. Prefiero que te enojes conmigo. Prefiero esa parte, no querer agradarte con la mentira. ¿Sabes? Nosotros no tenemos miedo de ser cuestionado. No tenemos miedo de ser cuestionado. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos miedo de ser cuestionado? Porque creemos lo que dice la palabra de Dios. Solo los mentirosos tienen miedo de ser cuestionados. Solo los mentirosos. Su argumentación es débil y no puede ser probado a la luz de la Escritura. El mentiroso tiene miedo de ser cuestionado y no te llevará a donde Dios habla. Argumentará con mentiras, con falacias. Y lo que hacemos nosotros es ir a la Escritura, ver la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios habla a través de su palabra. Ten cuidado. Y una cosa, hay que escuchar a este hombre en este dicho que él utiliza. Otra vez, ¿qué pide Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? Dice este hombre. ¿Qué es lo que pide? Pues para que sepáis, Jesús pide que dejemos la ignorancia. Otra vez. Ay, ay, ay. Pongan atención, pongan la luz. Levántate y anda. Ay, ay, ay. Vamos a cerrar hoy, esta noche cerramos nuestra transmisión. Pongan atención, pongan la lupa. Paren la oreja. Vamos a ponerle atención, Luis Toro, tan solo en este lema que él trae. Vamos a hacerle caso, porque a veces no le hacemos caso, ¿no? Vamos a hacerle caso. Católicos, por favor, paren la oreja, pongan la lupa, pero en la Biblia, no en lo que él dice. Vamos a ponerle atención y cerramos hoy en esta noche. Otra vez, ¿qué pide Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? ¿Qué pedirá Jesús? ¿Que creamos en ellos? Ay, ay, ay. Pongan atención, pongan la lupa. Paren la oreja. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que sea de bendición. El tema que compartimos hoy fue sobre del bautismo. ¿Jesús mandó bautizar niños? Hay que ir a la Escritura para poder descubrirlo. Si Jesús mandó o es una doctrina católica romana. Bendiciones a todos y que Dios los bendiga. Jaime Elizondo, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bendiciones.